A todos mis hermanos. Amén. Amén. Estamos llevando una serie de clases viendo acerca de nuestro Señor Jesús, aprendiendo cómo era el templo en tiempos de Jesús. ¿Sí? Los israelitas, los judíos, ellos no tenían un templo fijo. Nos acordamos que con Moisés ellos tenían que transportar el tabernáculo de un lugar hacia otro, hasta que este tabernáculo llega a un lugar donde le van a conocer allá en Silo, ¿sí? Llega a decir en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el texto 9. Primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el texto 9 y el texto 10. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ahí tenemos, fíjense que le está dando el nombre del templo, y era un tabernáculo que era movido de un lugar a otro, ¿sí? Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿sí? Quiere decir que durante el periodo de los jueces, Elí y sus hijos guardaban allí el arca del pacto. Ellos eran los encargados. Entonces, este templo llega a ser capturado por los filisteos, ¿sí? Entonces llega un momento en que lo capturan los filisteos, y ya más adelante, entrando ya con el rey David, es que el rey David va a recuperarlo todo y va a trasladar, ¿hasta dónde? Hasta llevarlo a Jerusalén. Hemos visto parte de Jerusalén, entonces ya vamos comprendiendo cómo es que David va a trasladarlo hasta llegar a Jerusalén. Entonces, cuando llega a quedar en Jerusalén, es ahí cuando él quiere edificar templo a Jehová, porque él dice: yo vivo en la mejor comodidad, pero la casa de Dios está totalmente más sencilla que mi casa. Entonces, es justo darle a Dios lo mejor, dice David. Pero Dios le dice: David, tú no vas a construirme nada, tu hijo va a ser el que se va a encargar de construirlo. Entonces tenemos al primer templo en tiempos de Salomón. Después de ello tenemos al segundo templo. Va a venir a ser ampliado un poquito más, lo hemos visto allá con Zorobabel. Y luego en el tiempo de Herodes, cuando Cristo Jesús está en la tierra, está en el tiempo de Herodes, entonces esto se hace mucho más extenso, más amplio. Las cámaras llegan a hacerse mucho más grandes. Se extiende totalmente, y entonces llegamos al tiempo de Herodes y tenemos totalmente esto en el tiempo de Herodes. Esta es la imagen, ¿sí? Lo que tenemos aquí es totalmente la parte de lugar santo y lugar santísimo, ¿sí? Entonces, en el lugar santísimo, ¿qué es lo que se ponía? Se ponía el arca del pacto, ¿sí? Esta arca del pacto, los israelitas lo llevaban de un lado a otro todo el tiempo, los sacerdotes la ponían. Es el lugar donde Aarón era el único que podía entrar. Una vez que muere Aarón, entonces queda uno de sus hijos como sumo sacerdote. Pero ya después, en el tiempo de Herodes y más adelante, es que para poder llegar a ser sacerdotes, ya era comprado, ya era negociable, ya no era por generaciones. Cuando vemos que totalmente fue por generación que se le había dado a los levitas.
Por eso ya cuando nosotros leemos la escritura ya encontramos a Anás, Caifás y a otros más. Hemos dicho que encontramos muchos, ¿verdad? Entonces, esta es la parte del lugar santísimo, ¿sí? Lugar santo de santo, ¿sí? Pero después vamos a tener un recorrido nosotros con este muñequito que tenemos ahí, que es el lugar santo, ¿sí? Entonces, después del lugar santo, nosotros nos vamos a ubicar en esa parte que está haciendo totalmente la línea. Esa se le llama la terraza de la entrada. Fíjese bien, la terraza de la entrada. Después de ello, entonces vamos a bajar unas escaleras y nos vamos a ir directamente a lo que se llama el altar del sacrificio. Tenía una pequeña rampa. Esto ya era más grande porque ya la gente se concentraba totalmente ahí, ¿sí? Nos acordamos que cuando Moisés hizo el tabernáculo era totalmente pequeño. Cuando Salomón, amplía totalmente esto, lo hace más grande, hasta hace unas fuentes grandes. Pero ya en el tiempo de Herodes, todo esto es enorme. Entonces bajamos de ahí y nos vamos a ir al lugar del sacrificio de los animales que está en aquella sección. Este es donde llevaban a los animales, los metían en un aro y ahí los sacrificaban, ¿sí? Después del sacrificio de los animales, nosotros tenemos ahora dos secciones, ¿sí? Vamos a la sección que se llama la corte de los sacerdotes, ¿sí? Fíjese bien, la corte de los sacerdotes, y de la corte de los sacerdotes hay un pequeño muro que los va a dividir a la siguiente corte que se le llama la corte de los israelitas. Fíjate, los israelitas podían llegar y entrar en esta parte. Nosotros nos acordamos que en el templo de Salomón había una barda igual que se le llamaba el Sorej, ¿sí? Entonces, en esta parte, hasta ahí, nada más entraban los israelitas, pero ahí no podía entrar el gentil, entraban los israelitas normales, hasta ahí, en esa sección. Y tenemos otra sección más, que es muy conocida, se le llama la corte de las mujeres, en esta sección, en el número 8, ¿sí? En esta sección de la corte de las mujeres, algunos lo han conocido más fácil por la corte de la oración. Cuando nosotros leemos acerca de uno que se pegaba en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador, ¿en dónde está? En esta corte, ¿sí? Él está ahí. Tenemos muchos acontecimientos en esta corte, ¿sí? Entonces, en esta corte, en la parte oscura que hace un medio óvalo, lo que hace es que estas son escalones. Se dice que son 15 escalones que hay ahí, pero a la hora que se posiciona ahí en ese número 9, se le llama la puerta de Nicanor, y lo hemos leído. Hemos leído y hemos visto que hay muchas puertas: la puerta de Nicanor, la puerta de la Hermosa, y así hay demasiadas. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de la puerta de Nicanor, ya podemos decir por dónde se encuentra esta puerta. Entonces, a los laterales de la puerta de Nicanor tenemos 4 cámaras, aparte de las cámaras que amplió aquí Herodes. Estas cámaras son muy importantes también. La primer cámara, la vamos a mandar para allá para que nos lo presente. La primer cámara se le llama la cámara de los nazareos, no nazarenos, de los nazareos. Lo hemos leído en la Biblia. Recordamos nosotros que hay personas que hacían votos
de nazareato. Hay varias personas que fueron nazareos, ¿sí? Uno de ellos tenemos a un fuerte que se llama Sansón, ¿sí? Y hay más que dedicaron a hacer votos a Dios y a cumplir. Cuando hacía un voto de nazareato, entonces llegaba a esta sección para poder terminar su voto. Tenemos otra cámara. Salimos de ahí, nos vamos y llegamos a la cámara para el aceite. Ahí se guardaba totalmente, como su nombre lo dice, el aceite. El aceite era muy utilizado en el templo, ¿sí? Tenemos otra cámara más, también muy importante. Lo vamos a mandar para allá. Recorre y llegamos a la cámara de los leprosos. Fíjate bien, esta cámara de los leprosos es importante porque también Jesús sana a un leproso y lo primero que le dice: ve y preséntate ante el sacerdote. El sacerdote era el que fungía aquí como el médico de ellos. Llegaba, lo revisaba y veía y lo declaraba sano. Entonces ve y presenta tu ofrenda que Moisés dijo para que tú seas declarado totalmente sano. Entonces, cuando tú lo lees en los evangelios, ¿hacia dónde llegó este hombre leproso? Hacia esa cámara, ¿sí? Entonces te das cuenta que había diferentes cámaras, situaciones para donde podían llegar las personas. Y hay la última cámara. La última cámara se le llama la cámara de la madera. Ahí es donde almacenaban totalmente mucha madera, ¿vale? Por los sacrificios que se estaba haciendo. Y vamos a aprender un poquito de la sección de la cámara de las mujeres. No vamos a aprender mucho hoy porque en realidad hay mucha enseñanza en toda esta cámara de las mujeres, ¿sí? Pasaron muchas cosas importantes. Entonces, aquí tenemos totalmente la vista de los 15 escalones. Tenemos ahí la puerta, ¿cómo se llama esa puerta, dijimos? La puerta de Nicanor. Y si nosotros nos damos cuenta, estos muñequitos que están pintados son semejando a las personas. Qué grande es la puerta de Nicanor. Y estos que están aquí, que son enormes, ¿qué creen que son? Menores. Exactamente. ¿Se acuerda que cuando se hace el tabernáculo en el lugar santo, dijimos que está la mesa de la propiciación? Colocaban los panes en 2 hileras de 6 y después de ello había una menora. Pero después la menora no es pequeña, son 4 menoras que miden aproximadamente desde 28 a 30 metros de altura. Fíjese bien. Entonces las personas, para poder llegar, el sacerdote para poder llegar hasta arriba tenía unas lámparas que metían aceite, ¿sí? Eran 4 lamparitas que le metían montonal de aceite. Por eso nosotros necesitamos la cámara del aceite, porque estas menoras iluminaban hartísimo. Por eso cuando Jesús pasaba y miraba aquí, él, como todo bueno rabino con autoridad, recuérdense que hemos visto cuando él va para el Calvario, cuando él va ya la última noche para ser sacrificado, pasa y vio en una puerta que había uvas. Lo hemos visto con ustedes. Hay puertas donde tenía las uvas ahí dibujadas. Entonces es cuando se detiene con los apóstoles y les dice acerca de las uvas, ¿sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces esa es cuando él se detiene. Y cuando él viene aquí también habla acerca de la luz, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo. Es Mateo
5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos, ¿sí? Entonces Jesús, como buen rabino con autoridad, daba las enseñanzas. Entonces aquí en esta cámara es donde Jesús es llevado y es presentado al templo, ¿sí? En esta cámara viene, dijimos también, aquella persona que se pega al pecho y Señor, sé propicio a mi pecador, ¿sí? En esta cámara hay una sección donde se ponían totalmente las ofrendas. Estas lámparas las prendían en ocasiones festivos, y uno de los festivos más importantes que quizás lo hemos escuchado es la fiesta del Hanukkah, ¿verdad? Una fiesta muy importante para el judío, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro de Lucas capítulo 21, texto 2. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, texto 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Fíjense, tenemos aquí a Jesús. ¿Dónde se encuentra Jesús? En esta sección. Si nosotros leemos el 1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas. ¿En dónde están? En esta sección. Fíjense bien. En esta sección hay lugares donde habían unas cajas y tenían como una trompeta con un cono muy grande. Estaba diseñado para que nadie pudiera sacar lo que estaba dentro. Entonces, si la trompeta es grande, puedes arrojar, y como tenía curvas, ya no puede meter la mano. Entonces, estas ofrendas, ahí estaba Jesús. Jesús estaba observando. Fíjate bien. Levantando los ojos Jesús. Texto 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, la denominación más sencilla de dinero. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Esta viuda acaba de echar más que todos, dice Jesús, porque todos ellos echaron de las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Fíjate bien. Entonces, quiere decir que aquí estaba una sección de las ofrendas, ¿sí? Estas ofrendas, ¿para qué servían? Tenían usos muy importantes. Recuerde que las ofrendas que utilizaban era para el mantenimiento del templo. Ya vimos cuán enorme es ese templo, ¿sí? Era para ayudar al pobre, al migrante. Entonces, cuando se le ayudaba al pobre, el pobre no sabía quién le había ayudado. ¿Por qué razón? Porque de aquí salía y muchas personas venían y depositaban la ofrenda. Entonces de ahí sacaban y le ayudaban al pobre, al migrante, al huérfano, a todos. Entonces, quiere decir que las ofrendas aquí eran para el sostenimiento del santuario, ¿sí? Era también para comprar la leña, para la compra del aceite, porque tenían la mesa del holocausto. Y si es una mesa del holocausto que ya vimos que es enorme, ¿cuánta leña se utiliza? Porque están haciendo sacrificios continuamente, ¿sí? Mucho judío está llegando. Recuérdate que los judíos por lo menos tenían que subir a Jerusalén 3 veces por año y celebrar las fiestas de ellos. Entonces, tenían que comprar totalmente el aceite para las lámparas, ¿sí?
Las ofrendas servían entonces para el sostenimiento de todo el mobiliario, que era enorme. Servía también para la obra de la edificación. Cualquier mantenimiento y reparación del templo de ahí salía. Pero la importancia de poder ver lo que está aconteciendo en este lugar y Jesús está ahí, fíjate cuál es la enseñanza de Jesús acerca de esto. Si nosotros notamos a una viuda y es pobre y ella va a echar todo su sustento, ¿sí? Entonces, si ella va a poner todo su sustento, quiere decir, ¿cómo sabía Jesús que ella echó 2 blancas? ¿Te das cuenta? ¿Cómo sabía Jesús que ella echó 2 blancas si la persona llegaba y la depositaba? ¿Sí? Quiere decir que aunque nosotros no miramos cuánto echa de ofrenda mi hermano, hay alguien que sí te observa. Jesús. ¿Sí? Jesús está observando y poniendo atención a lo que hacemos. Si nos distraemos, si nos dormimos, si ofrendamos, si cantamos, si oramos, si aprendemos, si estamos haciendo lo que hagamos aquí sentados, aparte de que yo los puedo ver a todos, Jesús observa a cada uno de ustedes y observa su pensamiento. Aun cuando tú dices, tengo un mandado al rato, ojalá que termine temprano. Jesús ya observó tu pensamiento. Jesús está ahí y está observando todo lo que pasa cuando se refiere a la adoración. Entonces, Jesús vio la situación económica y la voluntad de la viuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella, cuando lo entregó con mucho amor. Entonces Jesús observó no solo lo externo, Jesús no solo observó cuánto dio, Jesús observó cómo lo dio. Fíjate, ¿por qué? Porque haz de cuenta que tú digas, 50 era para mi taxi, ya se fue, lo diste con tristeza, aunque no se lo dijiste a nadie. ¿Quién ya lo vio? No, pues 50 no, mejor le echo 10. ¿Dónde lo dejé? Jesús ya lo vio. ¿Por qué razón? Porque dice que muchos dieron, ¿qué cosa? De lo que les sobra. Aquí está mi moneda, aquí está. ¿Sí? Fíjate. Vio la intención, vio el corazón. Jesús está viendo a esta mujer y esta mujer lo da con grande amor, lo da por gratitud a Dios, porque Dios le ha bendecido en su vida, pero es viuda. 2, pero es todo lo que tiene para comer. Caray, si es todo lo que tiene para comer, entonces, ¿cómo es que está agradecida con Dios para darle todo lo que tenga? ¿O no? Es que ese es cuando hay un amor a Dios, cuando hay un temor a Dios. Sabes que cuando tú le das todo a Dios, dice en la Escritura que Él te va a bendecir y te va a dar lo que tú necesitas. Y te lo va a reponer mucho más. Entonces, es cuestión de fe. Fíjate, quiere decir que esta viuda, su fe era grande, su amor era grande y su gratitud era grande. Porque Jesús siempre decía, al que se le perdona más amará.
Fíjate, al que se le perdona más, más amará. Y al que se le perdona poco, piensa y dice, pues Jesús no ha hecho mucho por mí. No soy tan pecador, no tiene tanto que perdonarme. Soy buen cristiano, no hago mal a nadie, soy buen ciudadano. Entonces quiere decir que esta viuda se sentía comprometida con Dios para poder llegar a darle todo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que cuando yo estoy en esta sección, Jesús hace notar la calidad de ofrenda de la viuda y la calidad de ofrenda de cada persona. ¿Cuánto le quieres dar a Jesús? El tiempo que me sobre. ¿Sí? Voy a adorarle como yo pueda y como yo quiera. Le voy a dar un poquito de mi tiempo a Jesús, porque la verdad no me perdonó muchos pecados. La verdad tengo tantos compromisos. Pero si vieras que solo con habernos dado la vida es una gran bendición. Con darnos donde dormir es otra grande bendición. ¿Cuántos temblores, cuántos incendios, cuántas casas caídas, desbaratadas, personas que se han ido a quiebra, han vendido su hogar, su casa, y de repente dice, ahora tengo que ir a rentar? ¿A poco no es una gran bendición? Ya tengo la vida, ya tengo donde vivir. Y luego dices, ya tienes una bicicleta, una moto o un carro. ¡Wow! Mayor bendición. ¿Sí? Y esta viuda dice que era pobre. ¡Wow! Mayor admiración. ¿Cómo esta viuda, siendo pobre, va a dar todo a Dios? Quiere decir que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y que en lo mucho es fiel, ya se ganó la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios es el que conoce tu corazón. Cómo tú estás dando tus ofrendas a Dios. ¿Sí? Tu dedicación, tu tiempo. Entonces, cuando llega ya casi el viernes o el sábado, quiere decir que cada persona ya debe de pensar cuánto le voy a dar a quién. A Dios. ¿Y cómo se lo voy a dar? ¿Sí? Por eso cuando nosotros tenemos en segundo libro de Corintios capítulo 9, textos 6 y 7, el que siembra, o sea, el que da escasamente, ¿cómo va a recibir? Escasamente. Pero esta viuda era pobre y dio ¿cómo? Generosamente. Ahora, ¿cómo Dios le va a bendecir? Generosamente. Entonces, quiere decir que lo que enfatiza Jesús, dio una ofrenda de generosidad. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros no llegamos a ser generosos. Nos cuesta aún compartir lo que tenemos con el prójimo. ¿Sí? Llega y le toca, no me regala un poquito de comida de que le sobró, prefiero tirarlo. ¿Qué tal que al rato me lo tiras aquí a la vuelta? Mejor lo tiro. Si nace de tu corazón, se lo das. Y si lo quiere tirar, es suyo, ya no es tuyo. ¿Sí? Que haga él con lo que quiera. Ya no te debe de enojar ni importar. Ya Dios vio tu corazón. Dios vio tu intención. ¿Sí? Como cuando aquel que cumple años, le regalas algo. Pasa el tiempo. Oye, yo no veo que uses lo que te regalé. Si era un reloj, si era una bufanda, si era un suéter, si era un pantalón, si era un par de zapatos. Nunca te veo que lo uses. O sea,
¿Con qué intención me lo regalaste? ¿Que no era mío? ¿O no es mío? ¿No lo puedo guardar? ¿No me lo puedo poner de vez en cuando? ¿No lo pude haber regalado a otro que lo necesitara? Se va a enojar. ¿Sí? Pero es que yo te lo regalé, no puedes regalarlo. Oye, ya no te corresponde. Dejó de ser tuyo en el momento de que tú lo diste. ¿Sí? Entonces, ¿por qué crees que cuando ellos colocaban la ofrenda ahí, el sacerdote es el que veía qué iba a hacer con lo que estaba aquí? Si el sacerdote decía, ahorita vi muchos migrantes, agarraba y lo repartía con todos los migrantes, ¿acaso venía todo el pueblo y decía, oye, ¿qué hiciste con lo que está aquí? ¿No? Dice, hice para la obra de Dios, ya no es de ustedes, ya era de Dios. Entonces, ¿lo hice para quién? Para un bien. Entonces, la viuda es generosa. Dice el libro de Proverbios, capítulo 11, texto 24. Libro de Proverbios, capítulo 11, texto 24. Fíjate cómo dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué significa? Hay quienes son generosos y reciben en abundancia. Traducción, lenguaje actual, ¿sí? Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. En traducción, lenguaje actual, quienes ni aún sus deudas pagan, acaban en la miseria. O sea, me cuesta dar. Si me cuesta dar, convidar, entonces me cuesta pagar. Oye, hermano Carlos, ¿no me prestas bien? Sí. Hermano, me lo va a estar cobrando. Hermano, ya llevas un año. Ahí te lo voy a pagar. Dios te va a bendecir más. No es así. Me cuesta pagar, dice la Escritura. Entonces, tenemos que tener la educación de aprender a educarnos, a ser generosos, a compartir con el prójimo. Entonces, cuando tú aprendes a desprenderte de lo que es tuyo, entonces ya no te va a costar pagar a nadie. ¿Por qué? Porque tú ya aprendiste a convidar. Hay personas que son muy amables, donde te invitan de todo, aún si está comiendo algo. Oye, no quiero un poquito. Nada más que a veces somos delicados. Es que ya le echaste mordida a la otra orejita donde tú no la has mordido. No se fije, una mordidita, no pasa nada. Quiere decir que ya están educados a compartir de lo que tienen. Entonces quiere decir que a veces nosotros todavía no tenemos esa educación de poderle dar a Dios lo que le corresponde. Porque la Escritura dice que, fíjate, muchos lo que hicieron era dar lo que les sobraba. ¿Sí? Y eso acontece muchas veces cuando nosotros encontramos a algún necesitado. Yo recuerdo que estábamos en una pizzería con mi esposa y llega un migrante. Me dice, oiga, ¿no tendrás 50 pesos que me preste? ¿Para qué lo quieres? Quiero comprar mi boleto, pero me faltan 50 pesos. Le digo, si me muestras tu credencial y me muestras lo que tienes, te doy los 50. Para que yo me cerciore que realmente tú te quieres ir a donde tú dices. Sí, dice, saca su credencial, me lo enseña. Entonces le digo, sí, vienes de allá, excelente. Entonces saca y dice, es todo lo que tengo. Ok, ve y compra tu boleto. O sea, no te va a costar desprenderte, pero si te dice, oiga, me falta 200, a ella le vas a chillar. No, espérate, me sobra por aquí. Con 10 o 15 hay juntas y hay que más te den. Y cuando venga a ver, ya vas a juntar tu pasaje y te vas a poder ir. ¿Sí? Entonces, a veces
Nos cuesta desprenderlo porque todavía no tenemos la educación de compartir con las personas. ¿Sí? Esta viuda era pobre. Quiere decir el libro de Proverbios en el capítulo 11, texto 25. El alma generosa será prosperada. El que es generoso progresará. Fíjate, el que es generoso a Dios, Dios le va a prosperar. Es que yo no tengo tanta bendición, ¿cómo le voy a dar a Dios? Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que le quieras dar. ¿A poco Jesús dijo, voy a llegar, pero no quiero morir por todos, voy a morir por uno, por otro nada más? ¿Sí? Hombre, Él dejó su reino, su trono, siendo rico se hizo pobre, igualito que la viuda. Ella era todo lo que tenía para el día. Fíjate, ¿por qué ella decidió darlo todo? Porque el ser humano debe de entregarse por completo a Dios. Vas a venir y me vas a adorar cuerpo, alma, espíritu y mente. O sea, ser completo, porque muchas veces nuestra adoración a veces puede ser incompleto. Estás de cuerpo, pero tu mente, ¿estás aquí o ya te dormiste? ¿Estás aquí o ya estás pensando qué vas a hacer al rato? Estás aquí pero estás esperando nada más la última oración y ¡fum! O antes de la última oración y ¡fum! ¡Vámonos! ¿Sí? Ya me urge. ¿Y mi adoración cómo fue? ¿Completa o incompleta? ¿Cómo me la va a recibir mi Dios? ¿Cómo se la di? ¿Mi tiempo le di completo o le di incompleto? O sea que por eso Dios ve tu actitud. Dios ve cómo le quieres dar tu adoración. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dice, el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Traducción, lenguaje actual. Entonces, Proverbios dice, el Señor quiere bendecir tu vida, pero yo quiero que el Señor me bendiga con lo poquito que le doy, pero yo quiero recibir mucho más. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Si no le doy a Dios lo que es de Dios. Por eso Jesús dijo, dad al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Este día, ¿de quién es? La mitad de Dios y la mitad mío. ¿Sí? Ya le adoré en la mañana, que se conforme Dios. ¿Sí? Ya en la tarde me la dedico, puedo pasear, puedo hacer lo que yo quiera, porque a Dios ya le di lo que me sobraba. Oh, ¿la vio? Muchos dan, dijo, lo que les sobra. Ahora, pregúntate, ¿a Dios le gustan las obras? Si nosotros aún somos delicados. ¿Ya comieron? Oh, ya me dejaron las obras. No voy a ir a comprar un guarache o comprarme una gordita porque no me gustan las obras. Tú vienes exigente. ¿Sí? Para darle a Dios las obras. Entonces, esta viuda era generosa. Cuando ella dio, ella aseguró que Dios le va a suplir lo que necesita. Mateo 11. Mateo 6. 33. ¿Va? 28 al 33. ¿Es un mandamiento o es una opción?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas. En el 31, fíjense qué es lo que están buscando. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? O sea, estamos preocupados por seguir trabajando. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego, el mandamiento, ¿es opcional o es un mandamiento? Mas buscad primeramente, segundo término o último término, el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia. ¿Cómo debe de ser entonces? Traducción cristiano. Mas buscad, cuando el tiempo te sobre, el reino de Dios y la justicia, y todas las cosas Dios te las dará en abundancia. Traducción cristiano. Porque eso es lo que le doy, lo que me sobra. ¿Te diste cuenta? Mientras que la Biblia dijo, busca primero. ¿Cuál? Quiere decir que esta viuda era pobre, pero ponía en primer punto a Dios. Fíjate. Quiere decir que muchas veces nos ponemos a pensar, ¿y si le doy, qué voy a comer? Era pobre. ¿Tú crees que no iba a necesitar para comer? ¿Tú crees que ella no tenía necesidades como las tenemos nosotros? ¿Por qué ella decidió darlo todo? ¿Por qué no dijo, le doy uno y me quedo con uno? O voy a ver cómo me la cambio, a ver si hay otra denominación más baja que la blanca, porque la blanca era una denominación muy baja, ¿sí? Es como nosotros. Ya desaparecieron, ya no he visto las de 10 centavos ni las de 5 centavos. ¿Sí? Fíjate, cuando recién llegó las de 10 y las de 5 centavos, yo recuerdo que tuve un cliente especial. Venía sus cadenotas, aquí, sus esclavas, creo que le dicen, ¿sí? Y sus anillotes, creo que le faltaba todavía dedos. Llega, ¿tienes tornillos? Sí. ¿Cuánto cuestan? Eran 2 pijitas o tornillitos con punta para apretarlo con desarmador. Te cuesta 20 centavos cada una. Solo necesito 2. Son 40 centavos. Me paga con 1 peso. Le digo, te doy 50 y te debo 10. No, me vas a robar. Son 10 centavos. Disculpe, los de a 5 y los de a 10 centavos no las tengo. O te doy otra pija. No, solo necesito 2. Dame mi cambio. No tengo. A menos de que la vayas a cambiar y me traigas completo, y entonces sí. Y yo, ¿qué le cuesta? Son 10 centavos, que me quede. O le ofrezco otra y yo le doy los 10 centavos. No, agarra, dice, dame mi peso. 2 horas, después a las 2 horas, me costó hartísimo trabajo, pero aquí están tus 40 centavos. Persona que no está acostumbrada a dar, ¿sí? Porque eso pasa, damos lo que nos sobra, ¿sí? ¿Aprendimos algo? ¿Sí? Entonces vamos a ir aprendiendo acerca del templo, ya vamos avanzando, ¿sí? No he querido traerle mucho más acerca del templo porque es enorme, ¿sí? Es enorme conocer todas las partes del templo. Yo recuerdo que en una ocasión las vimos y nos llevamos todo un año viendo todas las partes del templo. Estamos recordando todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a ir parte por parte y vamos a ir aprendiendo de la vida de nuestro Señor Jesús. Que la paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Víctor.